Bueno, aquí estamos, iniciando esta semana. Qué bárbaro, ¿no? El tiempo que transcurre a una velocidad extraordinaria. Hemos pasado mucho frío, pero no hemos tenido el bonus track de la nieve. Una vez más, podría casi tratarse de un pequeño cuento, si uno tuviera la habilidad de escribirlo, ¿no? Esperando la nieve. Que tuvo un momento mágico en Mar del Plata, ya hace unos cuantos años, casi una vida, y no vuelve a repetirse más allá de los anuncios y todo lo demás. Lo cierto es que en este momento el impacto del frío, por supuesto, continúa. Estamos en pleno invierno. El Servicio Meteorológico Nacional dice que tendremos como una pequeña tregua, no habrá lluvia. Ayer fue realmente un día frío, pero excelente, ¿no? Con el sol, es increíble, pero había un movimiento en todo el sector de la costa y los parques de Mar del Plata, realmente más que interesante. Bueno, lo que no está nada frío es la realidad política, no solo la nuestra, sino toda la realidad política global. El primer cruce entre Donald Trump y Joe Biden trajo un impacto de características extraordinarias, donde las voces se alzan cada vez con más fuerza pidiéndole a Joe Biden que se retire de la cadena de la carrera presidencial. Un Biden que se lo vio realmente con sus capacidades cognitivas muy, pero muy deterioradas. Inclusive circula hoy un video donde muestra a Biden hace 4 años y el Biden de hoy, ¿no? El deterioro cognitivo del presidente de Estados Unidos es muy, pero muy fuerte. La revista Time, que sigue teniendo una fuerte capacidad de impacto en la formación de la discusión política de Estados Unidos y en muchas capitales del mundo, publicó una portada tremenda, tremenda, de un Biden que camina cabizbajo y un título que dice final. Esto, por supuesto, hace sentir eufórico a Donald Trump, quien se siente el auténtico ganador. Inclusive redobló en un acto posterior sus posiciones, diciendo que en su momento, cuando se produjo la transición presidencial, esa transición a la que él se negaba, gritando que le habían hecho trampa y que era el auténtico ganador, y en donde agitó la llegada de grupos que tomaron el Congreso, que él le había señalado a Nancy Pelosi que estaba dispuesto a enviar tropas, probablemente la famosa Reserva Federal de Estados Unidos, y que Pelosi se negó terminantemente, como si eso pudiera modificar en algo las responsabilidades del propio Trump en lo que claramente se vivió internamente en Estados Unidos y en el mundo como un intento de golpe de Estado. Pero esto no es lo único, porque en el día de ayer se votó en Francia, y el impacto de esta elección, que no le dio la mayoría al Frente Nacional de Marine Le Pen, pero sí le dejó a las puertas de obtenerlo en segunda vuelta, una segunda vuelta que se va a votar el próximo domingo y que está provocando una situación de temor, de caos interno dentro de Francia de proporciones fenomenales. Probablemente mucho más en las grandes ciudades se sienta este impacto, esta cuestión, en donde, bueno, según señalan distintas crónicas en el día de hoy, personas de confesión islámica se están planteando dejar Francia. Dicen que, bueno, que los más, digamos, los más practicantes del Islam estarían eligiendo Qatar como destino, que otros migran hacia las comunidades, hacia países como Canadá o Estados Unidos, donde las comunidades islámicas son realmente muy importantes y hasta el día de hoy transcurren en su práctica religiosa y en sus modos de accionar de manera fluida, sin obstáculos a la vista, y que muchos binacionales, estamos hablando de argentino-israelíes, paraguayo-israelíes, perdón, franceses, israelíes, están acostumbrados a citar a los israelíes con su doble nacionalidad. No, no, no. En el caso de argentinos-franceses, paraguayos-franceses, etcétera, se están planteando irse, abandonar el país. La verdad que es un predicamento complejo, muy complejo. Justamente una persona que se llama Noel Galland, que es una
argentino-francesa o francesa-argentina, como ustedes lo quieran poner en orden, decía qué horrible lo que está ocurriendo. Los ex aliados de las Waffen-SS y el colaboracionismo con justamente los nazis están llegando al poder. Bueno, es cierto que el creador del Frente Nacional, el señor Le Pen, padre de Marie Le Pen, tuvo que ver con eso, tuvo que ver con la OAS, la Organización para la Salvación de Francia, que es una organización que apareció en la década del 60, luego de que De Gaulle decidiera darle la independencia a Argelia y retirar a Francia, con lo que fue el drama de los llamados pieds noirs, los pies negros, es decir, los franceses que hicieron en Argelia durante casi 3 siglos su vida allí, nacieron sus hijos, mantuvieron su cultura francesa, llevaron adelante el desarrollo de una Argelia que tenía aspectos de modernidad en la visión de modernidad que tenemos nosotros del mundo, ¿no? Y esa organización que inclusive intentó asesinar al propio De Gaulle y que ejerció actos o llevó adelante actos de terrorismo, lo tuvo al señor Jean-Marie Le Pen como su líder. Esto que está ocurriendo ahora es también la consecuencia directa de un enorme error del presidente Gallo, que ante los pésimos resultados obtenidos en la elección europea, decide dar un golpe fuerte y dice, bueno, convoco elecciones pensando que estas elecciones lo iban a reafirmar. Bueno, es un muy mal cálculo en todo sentido, en todo sentido. Lo cierto es que la situación en Francia es compleja, del otro lado no está mucho mejor. Hay un señor Mélenchon que lidera algo que él llama la Francia insumisa, un señor de izquierdas, judeófobo, un tipo realmente de un predicamento muy violento. Hoy en una columna que firma María Laura Viñola para Clarín se habla de la visión pro-Putin que tiene Le Pen. Bueno, Mélenchon no tiene una visión muy diferente. Todo un caso también de la cultura histórica de Francia, de su animosidad histórica para con el resto de Europa, de su animosidad histórica para con España y luego para con Inglaterra. Los franceses no son precisamente los tipos más queridos del planeta y mucho menos los más queridos de Europa, en ningún sentido. Lo cierto es que una vez más, como ocurriere cuando fue la llamada Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, el derrocamiento de la monarquía, como fue cuando Francia se rinde y acepta crear, digamos, la falsa república de Vichy ante la ocupación nazi. Francia una vez más da un tono que alerta obviamente a toda Europa. Esto pone en entredicho a la propia Unión Europea. Todas las capitales del mundo están mirando esto con mucha atención. Hay que recordar que Francia es una potencia atómica que tiene un desarrollo y una capacidad muy importante en materia nuclear aplicada a la cuestión bélica. O sea, no es un tema menor quién se va a quedar con los códigos y los botones que mueven el tablero nuclear. Entre otras cuestiones, por supuesto, que quizás sean de afectación más concreta y más cotidiana. Por otro lado, hubo elecciones para elegir candidatos en Uruguay. Uruguay, el paisito, se viene para una elección que va a ser muy reñida entre los dos sectores tradicionales de la política de ese país. En ambos casos, en las pujas partidarias triunfaron los candidatos de los respectivos oficialismos de los partidos, y allí también está en discusión si habrá o no una continuidad con las políticas del actual presidente, tema que después le vamos a dedicar un párrafo más, obviamente. Y viniendo a nuestras cosas, fin de semana fue pródigo en entrevistas de alto perfil, la que hizo Franco Mercuriale con el presidente Milei, con definiciones por parte del presidente. No hay que olvidar, porque al ritmo que van las cosas, parece que algo ocurrió el viernes pasado fuera de otro siglo, que fue la conferencia de prensa del ministro Caputo junto al presidente del Banco Central, Bausili, con definiciones que vamos a desarrollar en un ratito, pero que me resulta muy curiosa
en general la apreciación que se ha hecho de las mismas, como diciendo, bueno, hablaron, pero bueno, dieron definiciones ciertamente ambos dos muy importantes en materia de manejo de administración financiera, valor de la moneda, etcétera. Algo de eso intentó plantear Cristina, que por supuesto a la hora de decir disparates es tremenda, Cristina es tremenda. Cristina dice que el único que cree que el déficit fiscal es el problema es el presidente. No está entendiendo mucho de lo que ha pasado en Argentina. Después dijo que está releyendo a Perón, al cual ha tratado en más de una oportunidad de viejo de M, ¿no? Aquel discurso de Perón que es posterior a las decisiones de Perón, cuando se terminan los lingotes de oro en el Banco Central, cuando fracasa la estrategia de Perón, convencido que iba a haber una tercera guerra mundial y que esa tercera guerra mundial iba a cruzar fuertemente a Estados Unidos y el resto de aquellos que se consideraban los aliados con Rusia. No estaba muy errado Perón, esa era la intención de Churchill, por ejemplo. Churchill creía que había que armar a los batallones de los alemanes, los derrotados, que había que armarlos, ponerlos bajo un mando único, en la persona del general Patton, hacerlos girar y comenzar la marcha hacia Moscú. Quien paró eso en su momento fue el presidente estadounidense. No, Roosevelt no llegó, fue su sucesor, Roosevelt había fallecido ya en ese momento. Fue Truman el que paró eso junto con Eisenhower, que entendieron que era una auténtica locura, que no había condiciones, que el sector interno, digamos, la población de Estados Unidos no iba a soportar esa situación. Y eso fue lo que llevó a Churchill a decir en un momento que sobre Europa había caído una cortina de hierro. Bueno, Perón jugaba ese juego, miraba ese juego, entendía que iba a haber una tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial no ocurrió, por lo tanto, el precio de las materias primas, que era lo único que Argentina tenía para aportarle al mundo en ese momento, hablamos de trigo y de carne, además veníamos de 3 años muy complicados con el clima, con cosechas magras. Todo eso fue lo que llevó a aquella famosa historia del pan negro, que en aquel momento fue un golpe sociopolítico disruptivo para la República Argentina. En ese momento, Perón pronuncia un discurso, yo creo que alguna vez nosotros lo hemos compartido aquí, donde dice que una persona, por lo menos, para consumir, debe con su trabajo generar valor por aquello que está consumiendo. Bueno, Cristina parece que redescubrió esto y dijo, la verdad que habría que haberle prestado más atención a Perón con este tema de quizás cerramos ahí, dijo Cristina, para después decir algunas otras sonceras criollas que, bueno, nada, lo cito simplemente porque a diferencia de Videla, que decía que lo que se ignora no existe, yo creo que todo lo que existe no puede ser ignorado, no importa cuán poco o cuán mucho nos guste. De los dichos de Milei hay bastante para repasar, me parece que está tirándole, o le tiró públicamente, una línea a Mauricio Macri, diciendo si estamos en alianza con el PRO el año que viene tenemos el 56% de los votos, en algo que el propio Milei va a tener que hacer para corregir, porque Milei lo llama a Macri, habla con Macri, lo trata muy bien, le dice, hola presidente, ¿cómo está usted? Todo esto, y después Karina torpedea absolutamente todo lo que pudiera parecer ir por acuerdos políticos serios e importantes. Obviamente, la agenda de inicio de semana, como cada semana, es enorme e intensa. Seguimos en un breve instante. En este momento es la hora 7:14 en el territorio nacional de la República Argentina.